Mateo capítulo 24, versículos 4 a 8. En estos versículos, Jesús nos ofrece una imagen profunda y profética de los tiempos finales. Compara la aproximación de los tiempos finales con los dolores de parto de una mujer que eventualmente dan lugar a la nueva vida de un niño. Esta imagen es rica en significado y merece nuestra atención cuidadosa. Jesús dijo: «Cuidado para que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto». El término comienzo de los dolores puede traducirse literalmente como el inicio de los dolores de parto. Así como los dolores de parto se vuelven más frecuentes e intensos a medida que se acerca el momento del alumbramiento, Jesús nos está diciendo que debemos esperar que estos signos, guerras, hambres, terremotos y pestilencias, aumenten en frecuencia e intensidad antes de su retorno. Ninguno de estos eventos es, por sí solo, el signo específico del fin, pero juntos pintan una imagen del mundo gimiendo mientras espera el retorno de su Salvador. Hoy vamos a enfocarnos en un signo que rara vez recibe la atención que merece: la pestilencia. Aunque frecuentemente oímos mensajes que se centran en guerras y rumores de guerras, terremotos y hambres, la pestilencia es un signo significativo que no debemos descuidar. ¿Qué es una pestilencia? El término pestilencia generalmente se refiere a enfermedades o plagas generalizadas que causan mortalidad y sufrimientos significativos. Históricamente, hemos visto ejemplos devastadores de pestilencias que han tenido impactos profundos en la humanidad. Considere la peste negra, también conocida como la muerte negra, que ocurrió durante el siglo XIV. Esta fue una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, estimada en haber matado entre 70 y 200 millones de personas a nivel mundial. Solo en Europa diezmó aproximadamente entre el 30 y el 60% de la población, traduciéndose en alrededor de 25 a 50 millones de muertes. La escala de esta pestilencia es casi inimaginable y sirve como un recordatorio sobrio del poder de la enfermedad para interrumpir y devastar sociedades. En historia más reciente, la gripe española de 1918 a 1919, causada por el virus H1N1, se destaca como otro ejemplo monumental. Esta pandemia es considerada una de las más mortales de la historia registrada, acabando con la vida de cerca de 50 millones de personas en todo el mundo. El impacto de la gripe española se sintió en todo el globo, afectando a personas de todas las edades y dejando una marca duradera en el siglo XX. En nuestro mundo contemporáneo, una pestilencia que se torna cada vez más alarmante son las enfermedades resistentes a los antibióticos. ¿Has oído hablar de la resistencia a los antibióticos? Es un fenómeno donde las bacterias evolucionan y desarrollan la capacidad de derrotar los medicamentos diseñados para matarlas, haciendo que los antibióticos, que eran herramientas poderosas en el combate de infecciones bacterianas, sean cada vez más ineficaces. Los antibióticos han sido un pilar de la medicina moderna, revolucionando nuestra capacidad para tratar infecciones bacterianas y salvando innumerables vidas. Desde su introducción a principios del siglo XX, los antibióticos han aumentado significativamente la expectativa de vida en todo el mundo. Por ejemplo, la expectativa de vida global subió de alrededor de 32 años a principios de los años 1900 a más de 72 años hoy.
en gran parte debido a los avances en los tratamientos médicos, incluyendo los antibióticos. Esto muestra la importancia de los antibióticos. Para apreciar plenamente la importancia de los antibióticos, considere la vasta gama de infecciones que han hecho tratables. Antes de los antibióticos, incluso infecciones menores podían ser mortales. Enfermedades como la tuberculosis, la neumonía y la sepsis frecuentemente llevaban a altas tasas de mortalidad. Sin embargo, con el advenimiento de los antibióticos, estas infecciones se volvieron manejables, reduciendo drásticamente las tasas de mortalidad y mejorando los resultados generales de salud. Este salto en la capacidad médica es una de las principales razones detrás del aumento dramático en la expectativa de vida a lo largo del siglo pasado. En las últimas décadas, la resistencia a los antibióticos se ha convertido en una preocupación creciente. Las bacterias están evolucionando a un ritmo alarmante, haciendo que muchos de nuestros antibióticos existentes sean inútiles. Las bacterias están evolucionando a una tasa que la mayoría de las personas no son conscientes. Las enfermedades resistentes a los antibióticos están, de hecho, en aumento, representando una amenaza significativa para la salud global. Según el CDC, más de 2,8 millones de infecciones resistentes a los antibióticos ocurren cada año en los Estados Unidos, resultando en más de 35,000 muertes anualmente. El surgimiento y la diseminación de bacterias resistentes han sido exacerbados por el uso inadecuado y excesivo de antibióticos, tanto en entornos de salud como en la agricultura. Solo en 2019, las infecciones resistentes a los antibióticos mataron a más de 1 millón de personas en todo el mundo. Esta tendencia es profundamente preocupante y señala la necesidad de nuevos antibióticos que puedan combatir eficazmente estas bacterias resistentes a los medicamentos. Afortunadamente, hubo un avance significativo. Científicos descubrieron la primera nueva clase de antibióticos en 60 años. Este descubrimiento trae esperanza en nuestra lucha continua contra las bacterias resistentes a los antibióticos, pero también sirve como un recordatorio claro de la amenaza constante de pestilencias en nuestro mundo hoy. Como creyentes, ¿qué debemos hacer ante estos signos? Las palabras de Jesús en Mateo 24 nos recuerdan que estos eventos no son aislados ni aleatorios, sino que forman parte de una narrativa divina mayor. El aumento de la frecuencia e intensidad de estos signos, incluidas las pestilencias, son como dolores de parto, señalando el nacimiento próximo de algo nuevo, el retorno de nuestro Señor y el establecimiento de su reino. Estamos llamados a estar vigilantes, a prestar atención y a no ser engañados. Los signos de los tiempos no son para causarnos miedo, sino para despertarnos a la urgencia del mensaje del Evangelio. Debemos ser diligentes en nuestra fe, firmes en la oración y activos en compartir la esperanza que tenemos en Cristo. En Mateo 24, versículos 4 a 8, Jesús ofrece una visión profética de los tiempos finales, advirtiendo sobre falsos profetas, guerras, hambres, terremotos y pestilencias. Compara estos signos con el inicio de los dolores de parto que preceden al nacimiento, indicando que estos eventos aumentarán en frecuencia e intensidad a medida que su retorno se aproxima. Hoy podemos observar estos signos desplegándose a escala global, alimentados por la interconectividad sin precedentes de nuestro mundo, un factor significativo que contribuye a la rápida propagación de enfermedades es el aumento de los viajes globales. En los últimos 100 años, la frecuencia y el volumen de viajes internacionales han crecido exponencialmente. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, solo en 2019,
Aproximadamente 4,5 mil millones de pasajeros viajaron en avión en todo el mundo. Esto contrasta fuertemente con el inicio del siglo XX, cuando los viajes globales eran limitados y lentos. La facilidad y la velocidad de los viajes modernos significan que un virus o bacteria originado en una parte del mundo puede propagarse rápidamente a otras regiones, transformando brotes localizados en pandemias globales. Esta movilidad aumentada y la interdependencia entre los países han amplificado el potencial para pandemias. Por ejemplo, lo que presenciamos en 2020 con la rápida propagación de ese virus a prácticamente todos los rincones del globo ilustra cuán interconectados estamos. Si realmente estamos presenciando un aumento en la frecuencia y el impacto de las pestilencias, esto claramente indica que otro brote mundial puede no estar distante. Ejemplos históricos y contemporáneos, desde la peste negra y la gripe española hasta las bacterias resistentes a los antibióticos, demuestran que la amenaza de pestilencia está siempre presente y en crecimiento. Al considerar estos eventos a la luz de la profecía bíblica, se hace evidente que podemos estar en el inicio de los tiempos finales y, de acuerdo con las Escrituras, estos desafíos solo se intensificarán. Sin embargo, como creyentes, no necesitamos vivir con miedo. Nuestra fe en Dios nos proporciona esperanza y seguridad. Las palabras de Jesús en Mateo 24 no tienen como objetivo instilar miedo, sino prepararnos y recordarnos la soberanía y fidelidad de Dios. Dios no nos ha dejado solos para navegar estos tiempos. Él se preocupa profundamente por nosotros y ha prometido ser nuestro refugio y fortaleza. Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Él quiso que supiéramos de las cosas por venir. Imagina cuán aterrorizados estaríamos nosotros, como creyentes, si no tuviéramos la profecía bíblica. Pero gracias a la profecía bíblica, sabemos cómo terminará la historia, con nosotros en el cielo con Jesús. Esta previsión divina nos tranquiliza de que, no importa cuán tumultuosos se vuelvan los tiempos, tenemos un futuro seguro y glorioso prometido por Dios. Además, las profecías de Dios afirman su control sobre la historia, como dice en Isaías 46, versículo 10. Desde el principio hago conocer el fin, desde tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que me plazca. Esta soberanía asegura que nada sucede fuera de la voluntad de Dios, proporcionándonos una base sólida de confianza. La Biblia nos asegura repetidamente de la protección y cuidado de Dios. En el Salmo 91, versículos 1 y 2, está escrito: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Esta promesa nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, estamos seguros en las manos de Dios. Su protección no es solo física, sino también espiritual, ofreciéndonos seguridad eterna. Además, Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura: y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Incluso en medio de pestilencias y pandemias, Dios está obrando para cumplir sus propósitos divinos. Como creyentes, podemos confiar en que Él está en control y que nuestro futuro está seguro en Él. Para aquellos que se sienten ansiosos o con miedo, es importante recordar que el miedo no viene de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. A través de la oración, la lectura de las Escrituras y la confianza en el Espíritu Santo, podemos encontrar paz y fortaleza para enfrentar las incertidumbres de estos tiempos. Además, alabado sea Dios, porque Él
es soberano sobre toda la creación, reinando supremo sobre reyes, presidentes y naciones. Su autoridad es incomparable, su poder insuperable y su sabiduría más allá de la comprensión. Nadie puede desafiar a Dios, porque Él está en un nivel totalmente único. Cuando hombres malvados, con sus vastos ejércitos, se levantan para desafiarlo, no tienen oportunidad. Sus planes se desintegran ante su poder. Dios está en control de los eventos mundiales y del desarrollo de la historia, dirigiendo todas las cosas de acuerdo con su voluntad divina. Dios es completamente soberano sobre la apertura y el cierre del vientre. Hombres y mujeres no tienen control final sobre la concepción de un hijo. Esto está siempre en manos de Dios. Él también es soberano sobre todo, incluido el mal en general. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Él es soberano sobre las personas y sus corazones, incluidos tú y yo. Dios es soberano sobre el ascenso y la caída de las naciones. Él establece gobiernos y gobernantes y los depone según su voluntad. La historia se desarrolla de acuerdo con su plan divino, con cada evento sirviendo a su propósito final. Dios es soberano sobre el mundo natural. Él manda sobre los mares y los cielos, controla el clima y gobierna las leyes de la naturaleza. Cada aspecto de la creación, desde el menor átomo hasta la mayor galaxia, opera bajo su autoridad. Dios es soberano sobre el tiempo. Él existe fuera del tiempo y orquesta el pasado, el presente y el futuro para cumplir sus propósitos eternos. Nuestros días están contados por Él y cada momento está bajo su cuidado providencial. Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Él conoce los detalles de nuestras vidas y trabaja todas las cosas juntas para nuestro bien y su gloria. Nuestras pruebas y triunfos, alegrías y tristezas están todos bajo su control. Dios es soberano sobre la salvación. Él llama a las personas hacia Él, transforma corazones y concede el don de la fe. Nuestra redención es enteramente obra suya, realizada a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios es soberano sobre la Iglesia. Él construye su cuerpo de creyentes, equipándolos y guiándolos para su crecimiento y perseverancia. La verdad de la soberanía de Dios es una almohada sobre la cual podemos descansar nuestras cabezas en paz todas las noches, seguros en el conocimiento de que nuestras vidas están en sus manos capaces. Cuando reflexionamos sobre la soberanía de Dios, vemos que es el fundamento de nuestra fe. Si Dios está en control, entonces nosotros no necesitamos estarlo. Estamos libres del peso de intentar controlar todo, de la ansiedad de creer que todo depende de nuestros esfuerzos. La soberanía de Dios significa que las fuerzas que parecen manipular nuestro destino, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro escenario político, nuestro gobierno, nuestros patrones de pecado, nuestras debilidades y nuestras heridas están todos bajo su control. Él está tejiendo todos esos hilos en su perfecto tapiz, trabajando todas las cosas juntas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. En conclusión, aunque estemos viviendo en el inicio de los dolores, con signos como pestilencias aumentando en frecuencia e intensidad, no necesitamos vivir con miedo. Como creyentes, tenemos la seguridad de la protección de Dios y la promesa de vida eterna. Permanezcamos firmes en la fe, animémonos unos a otros y brillemos la luz de Dios en un mundo que desesperadamente necesita esperanza.